Bienvenidos al curso Oxigenoterapia. Vamos ahora a ver el tema ¿cuándo intubar al paciente COVID-19? Soy el doctor Ítalo Herio Rodríguez Tejeda, especialista en medicina de emergencias y desastres. Como una breve introducción, vamos a ver tres puntos. El COVID-19 como tal tiene tres estadios, ¿no? Leve, moderado, severo. Normalmente los estadios leves, donde el paciente, digamos que son asintomáticos, muchos de ellos, es el gran porcentaje, ¿no? De que hacen la sintomatología leve del cuadro, malestar general, fiebre, cefalea, cuadros digestivos también. Y ya cuando, digamos, pasa aproximadamente estos 7 primeros días, del día 7 al 10, esos días críticos, esos días pico, vienen ya los estadios moderados severos. Entonces, es ahí cuando el paciente va a hacer dificultad respiratoria, va a presentar disnea y se va a tener que brindarle oxígeno como principal medicamento, como principal terapia. Tenemos las técnicas de oxigenación convencionales y no convencionales. Y con todo ello, vamos a ver también aquellos índices que nos van a ayudar para nosotros poder decidir si un paciente va a ser intubado o no, en qué momento y cuándo. Y también dentro de tantos pacientes que hay, quiénes son justamente ellos tributarios para que puedan ser intubados. Con esos tres puntos vamos a responder a la pregunta del tema, ¿cuándo intubar a un paciente COVID-19? Habíamos mencionado entonces, ¿no? Que los 7 primeros días normalmente es la fase meseta, normalmente, digamos, uno está en casa, toma medicación sintomática para el cuadro general que normalmente suele presentarse, ¿no? Fiebre, malestar general, cefalea, ¿bien? Pero ya a partir del día 7, ¿no? El día 7, el día 10, ¿bien? Ya empieza a haber, digamos, procesos fisiopatológicos como lo que es aumento del shunt intrapulmonar, edema pulmonar, atelectasia, conjuntamente la pérdida de la regulación de la perfusión pulmonar y la microtrombosis intravascular. Estos fenómenos fisiopatológicos dan lugar a lo que, digamos, el paciente experimenta la famosa llamada hipoxemia feliz, valores de saturación bajos y el paciente hace su vida de lo más normal y no se da cuenta y no se percata de ello porque su organismo suple esa necesidad o esa falta de oxígeno, aumentando su volumen minuto, aumentando su patrón respiratorio y digamos de esta forma, cuando va a hacerse una prueba o ya tiene la sospecha, ¿no? De que con el cuadro descrito, se dan cuenta y están, digamos, saturando 90%, 88%. Una vez entonces que estos procesos fisiopatológicos ya se instauran como tal en el organismo del paciente con COVID-19, aparece la disnea. Y ya acá encontramos una compliance pulmonar disminuida, aumento del espacio muerto, ansiedad y fatiga. Y todo esto se va a ir dando en una evolución en el tiempo. La terapia principalmente ya en esta fase, ¿no? De este estadio moderado a severo es la oxigenación. Y vamos a ver de que hay múltiples formas, múltiples métodos para poder nosotros brindar oxígeno a los pacientes. Vale también que está escrito la pronación vigil y el uso de anticoagulantes para que finalmente ya cuando el paciente, digamos, está muy complicado o hace el cuadro justamente ya más avanzado de la enfermedad con la neumonía y con el distrés respiratorio agudo, es que va a requerir la intubación orotraqueal para poder conectarlo a un ventilador mecánico, este llamado respirador artificial que ha, digamos, tomado mucha fama, ¿no? Por esta pandemia. Bien, ser pronado también de una forma sedada. Inclusive también se describe terapias como lo hay en otros países y en algunos lugares muy pocos acá en lo que es Perú, ECMO. Dentro de los métodos de oxigenación tenemos, ¿no? A la oxigenación convencional, a la cabeza, la cánula binasal simple, la mascarilla reservorio. Dos dispositivos de bajo flujo que permiten brindar concentraciones de oxígeno, sobre todo la mascarilla reservorio concentraciones altas. Acá al medio figura la máscara Venturi, utilizada ya actualmente de una forma un poco más común, anteriormente por el tema de la aerosolización y que manejaba flujómetro, era digamos que no se brindaba como que un uso inicial temprano de este dispositivo. Ya con el EPP y conociendo más el virus, hay formas de cómo poder, digamos, oxigenar a un paciente con esta máscara.
Tenemos los dispositivos no invasivos, ¿no? Que son más avanzados que la oxigenación normal convencional, que inclusive puede hacerse en casa. En este caso ya hablamos de los no invasivos. Cánula nasal de alto flujo, aquella que digamos tiene mucha bibliografía de respaldo, muchos pacientes que incluso, ¿no? En una fase pronta, en un tiempo precoz, que reciben oxigenación mediante cánula nasal de alto flujo, ya no requieren ser intubados, ya no requieren estar en un ventilador mecánico de forma invasiva. Entonces, hoy en día se está apostando mucho por este dispositivo no invasivo. Otro es la ventilación no invasiva, ¿no? Como su mismo nombre dice. También es poder, por ejemplo, brindar CPAP, ¿no? Presión positiva continua en la vía aérea mediante diferentes dispositivos. Han habido incluso, ¿no? Adaptaciones y modificaciones también para evitar nuevamente, ¿no? Llegamos al punto de evitar la aerosolización, ¿no? Donde se colocan filtros, ¿no? Por ejemplo, la oxigenación mediante el dispositivo de Bucinac, que también está siendo muy utilizado actualmente. Dispositivos alternativos o los llamados no convencionales, ¿no? Que son muchos de ellos inventivas internacionales, con modificaciones peruanas también que se han hecho, ¿no? Como por ejemplo la máscara snorkel, ¿no? Un dispositivo que te permite poder tener una válvula PIP, poder tener salidas, ¿no? Para lo que es, digamos, el oxígeno con una doble conexión y finalmente la máscara para que pueda sellar de una forma hermética y no produzca mayor aerosolización. Así como él, hay otros, está también el flujómetro llamado Wairachi, que también permite hacer la conexión mediante, mediante cableado, ¿no? Y de esta forma poder brindar también cánula nasal de alto flujo, bien, utilizando en este caso como flujómetro principal el Wairachi. Y así dentro de muchos otros, así como también se ha creado muchos ventiladores, ¿no? Como el Samai, el Masi, entre otros. Y los dispositivos invasivos y es netamente los ventiladores mecánicos convencionales de alta gama, bien, para poder justamente nosotros ya tener a los pacientes intubados. Finalmente, ¿qué es lo que requieren los pacientes con COVID? Oxígeno, de una u otra forma. ¿Bien? Entonces acá vamos a fijar en la parte invasiva de lo que estamos tratando, la intubación. Entonces, China presentó este sistema de reconocimiento temprano, de alerta temprana, cuando tenemos un paciente con COVID-19, ¿no? Ya un caso, digamos, de alta sospecha o un caso confirmado. La edad es importante, no es lo mismo, digamos, poder abordar a un paciente joven de 20 años, 30 años, que a un paciente de 70 años, porque la misma edad ya implica muchos factores adicionales, las comorbilidades, la polifarmacia, los antecedentes y muchas otras cosas. Entonces, la edad es importante y es un parámetro que sirve, digamos, como reconocimiento temprano de alerta. El recuento linfocitario también. Si el paciente se encuentra a FIO 21, o sea, respirando de una forma espontánea, o está con algún dispositivo de oxigenación como una cánula binasal simple, o está con mascarilla reservorio, o está con Venturi, bien, también es importante poder saber cuál es el estado de ese paciente en ese momento. Y lo otro es la tomografía pulmonar. Se habla mucho ahora, ¿no? En palabras simples, acerca del compromiso pulmonar que pueda tener o no una persona, ¿no? Un 50%, 40%, 80%, 90%, los diferentes patrones que hay, ¿no? Inflamatorio, consolidado, etcétera, etcétera. Entonces, la tomografía definitivamente aquí ayuda mucho. Muchos lugares no tienen el acceso a una tomografía y nos valemos de una radiografía de tórax, que muy pocas veces sirve de mucho, por decirlo así, para poder, digamos, poder brindar un apoyo diagnóstico como tal, ¿no? Y más que para, digamos, un diagnóstico, sino para un tema de poder integrar todos estos puntos y finalmente tomar una decisión en cuanto a destino de un paciente. De esta forma, se pueden diferenciar en dos: pacientes con alto riesgo y pacientes con bajo riesgo. Aquellos pacientes con alto riesgo de complicación van a requerir definitivamente un monitoreo continuo, un monitoreo estricto, idealmente en las áreas críticas, ya una área de cuidados intermedios o una sala de observación al menos con un monitor, las UBIs, UCES, ¿no? Y si es que pues hay la facilidad o la disponibilidad de una cama de unidad crítica de cuidados intensivos, pues mejor aún todavía. El paciente de bajo riesgo
Al menos debe ser controlado 2 veces al día según esta guía que presentó China. Los criterios, muchos de ellos, como mencionábamos acá, son clínicos. Frecuencia respiratoria mayor de 30. Si el paciente está respirando mayor de 30, ojo, hay que estar atentos ahí con ese paciente. O si su saturación ya cayó por debajo de 93, hay que tener también mucho cuidado con ello. Y lo otro es la frecuencia cardíaca, taquicardia, que no se encuentre por de encima de 120. Entonces, con todo ello, se va, digamos, definir si este paciente va a requerir ya un manejo crítico, un manejo invasivo. Normalmente, digamos, va a tener que ser intubado, va a tener que ser puesto a un protocolo de sedoanalgesia con medicación especializada para que pueda estar sedado, con bloqueantes neuromusculares y estar conectado a un ventilador mecánico para que se pueda o para que pueda permitirse, ¿no?, su oxigenación y su ventilación. Tenemos una escala, bien, de el trabajo respiratorio, que por las siglas en inglés es el Work of Breathing. Se va a encontrar mucho en las guías, en la bibliografía como WOP, W-O-B grande, WOP. Que la puntuación acá, digamos, el número mágico es el número 4. Digamos, acá tiene la frecuencia respiratoria, bien, con un conteo, ¿no? De si, por ejemplo, el paciente respira menor o igual a 20 es un punto, si está entre 21 y 25, 2 puntos, 26 y 30, 3 puntos, y mayor de 30 ya 4 puntos. Entonces, basta acá en el primer parámetro de la frecuencia respiratoria que si ya el patrón se encuentra por encima de 30, ya alarma acá, este paciente no está yendo bien, este paciente está crítico, está complicándose si es que ya no está complicado y requiere ya un manejo invasivo. Lo otro es el aleteo nasal, hay que observarlo, un punto si es que es positivo, si es que, digamos, uno puede usar, palpar, puede ver, palpar el músculo esternocleidomastoideo. Definitivamente van a haber personas que son un poco más delgadas anatómicamente que otras, pero es también, digamos, una puntuación que se coloca acá en esta escala. Y lo otro es el uso de de los músculos abdominales, sobre todo acá también el diafragma y los músculos abdominales como tal, si se pueden palpar y ver justamente, digamos, qué tan incrementada su frecuencia de estos músculos están. Es una puntuación. 4, el número de punto de corte para poder nosotros, digamos, definir si este paciente va a requerir escalar la terapia de oxigenación que le estamos brindando. Se había hablado de la cánula nasal de alto flujo que tiene mucha bibliografía de respaldo, ¿no? Ese sistema, ¿no?, que permite que el paciente pueda estar, digamos, a un litraje de 60 litros, 70 litros, 80 litros, dependiendo también del sistema, ¿bien?, de oxigenación mediante la cánula nasal de alto flujo que se disponga en el hospital, en la clínica o en el centro, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo saber, digamos, si mi dispositivo cánula nasal de alto flujo está yendo bien y yo debo continuar con él? ¿Y en qué momento decir, no, paremos, ya la cánula nasal de alto flujo no va más y el paciente requiere ser intubado y requiere ser puesto a un ventilador mecánico? Pues tenemos el índice de ROX. Bien, el ROX Index, que es la saturación entre el FiO2, entre la frecuencia respiratoria. Y hay márgenes de puntuación según horas. A las 2 horas, bien, a las 6 horas, a las 12 horas y por encima de las 12 horas. Acá el punto de corte, digamos, mágico también, así como en el WOP era de 4, acá lo es de 4,88. Si mi puntuación a las 12 horas de haber iniciado con mi cánula nasal de alto flujo y mi índice de ROX sale por encima de 4,88, pues alta probabilidad de éxito de la cánula y se puede continuar con la terapia. A las 2 horas veíamos acá que el valor es menor, 2,85, igual a las 6 que está acá subrayado en color azul, 3,47. Entonces hay que tener cuidado con ello. Si, por ejemplo, ya a mi paciente yo lo tengo un turno, ¿no?, 12 horas, 24 horas, y mi puntuación me cae y está, por ejemplo, entre 2,85 a 4,88, pues definitivamente ahí muy probablemente ese paciente ya va a requerir ser intubado. Tengo que repetir esta medición 1 o 2 horas para definir conducta, pero no dejarlo que los turnos avancen. No porque yo me encuentro de guardia el día de hoy, voy a esperar todo mi turno, ya sea de 12 horas o 24 horas. No, eso hay que reevaluarlo a la hora o a las 2 horas. ¿Por qué? Porque si ya el valor está por debajo de 2,85, alto riesgo de falla de la cánula nasal de alto flujo,
y se debe considerar intubación en ese momento. Ese paciente debe ser intubado porque ya estamos nosotros dándole más tiempo o estamos perdiendo tiempo y le estamos generando más daño con la cánula nasal de alto flujo porque ya el objetivo de la cánula para ese paciente ya cumplió y ahí nomás quedó. Y hay también estudios que se han descrito, ¿no? En cuanto a la predicción, ¿no? De la cánula nasal de alto flujo utilizando el iRox modificado, que además de los parámetros ya mostrados acá, se adiciona la frecuencia cardíaca. Eso es por un tema, digamos, de adicional, pero tranquilamente con la saturación entre el FiO2, entre la frecuencia respiratoria, se puede llegar a esta puntuación y de acuerdo a ello decidir, ¿no? Si se continúa con la cánula nasal de alto flujo o el paciente ya tiene que ser intubado y tiene que estar en un ventilador mecánico de forma invasiva. Vemos acá las decisiones, las tres indicaciones universales de por qué un paciente tiene que ser intubado. La bibliografía del Manual Urgente de la Vía Aérea de Ron Walls, bien, da estas tres pautas. Inhabilidad para proteger y o mantener permeable la vía aérea. Aquel paciente, por ejemplo, que está hipercápnico, que está con un CO2 muy elevado, aquel paciente que tiene trastorno de la conciencia y no puede por sí mismo mantener permeable o aperturada su vía aérea y está obstruyéndose, la lengua ha caído, ha perdido el tono muscular, está con secreciones, ese paciente tiene que ir a una intubación, de forma general hablando. El punto 2, cuando hay compromiso oxigenatorio y o ventilatorio, y es lo que justamente nuestros pacientes COVID tienen, ¿no? Los pacientes COVID vienen con PAFIs bajos, vienen con las gasometrías muy alteradas, con la presión parcial de oxígeno muy bajas, desaturando, entonces es una indicación que el paciente, ¿no? En este caso, haciendo unidad clínica con otros criterios como mencionábamos, como por ejemplo lo es la ayuda laboratorial, la ayuda imagenológica y todo ello que ese paciente requiera ser intubado, ¿no? La edad, que es también importante, y sus demás parámetros en cuanto a los marcadores inflamatorios. Bien, y el tercer punto es la anticipación a un deterioro funcional del paciente. Si yo tengo un paciente que ingresó, por ejemplo, con un PAFI de 300 y le di apoyo con cánula binasal a 2 litros y a la hora se encuentra con cánula binasal a 5 litros y durante mi mismo turno a las 6 horas, 8 horas yo lo tengo con mascarilla reservorio y le hago un control de la gasometría y veo que el PAFI me cayó a 180 estando en 300 y veo que la frecuencia respiratoria está aumentando cada vez más, pues definitivamente aquí hay que estar muy atentos porque probablemente ese paciente va a requerir una intubación porque el deterioro o la anticipación a esta tendencia tan grosera del paciente ir decayendo va, digamos, ser muy perjudicial para él. Entonces debemos adelantarnos a ello. Eso no quiere decir que yo voy a estar intubando pacientes con PAFIs de 200, todo ello, porque no hay un valor de PAFI en sí, digamos, que sea el número mágico, pero yo estoy, digamos, muy atento porque ese paciente que estoy progresando yo de escalando los dispositivos de oxigenación, pues probablemente ya lo debería tener con cánula nasal de alto flujo. Y nuevamente ir a mis escalas de puntuación, a mis índices para estar justamente revaluando. Y si con ello obtuve éxito, pues quedó en cánula nasal de alto flujo. Pero si con todo ello el PAFI para la mañana siguiente me cayó mucho más, pues probablemente ese paciente por la tendencia y por este punto que indica Garron Walls tiene que ir a una intubación orotraqueal. Ahora, esto es, digamos, antes del COVID lo que está escrito, definitivamente. Hay algoritmos, ¿no? Unos de ellos más grandes que otros, muchos de ellos más complejos que otros también, pero ¿qué momento sería ese llamado urgente para poder intubar, ¿no? Que llamen al emergenciólogo, o al intensivista o al anestesiólogo de acuerdo al flujo de cada hospital, cada centro, ¿no? Cómo haya, digamos, seguido el manejo ante esta pandemia. Vamos a ver acá de que cuáles son los criterios aquí a considerar y aquellos estados de un paciente que, digamos, podría estar. Acá figura el arresto, el paro cardiorrespiratorio. Pues definitivamente un paciente en paro cardiorrespiratorio no hay ninguna duda. Un paciente en paro cardiorrespiratorio, mediante todo el protocolo de RCP avanzado que se le va a brindar, está aquí justamente presente la intubación orotraqueal. Ahí no hay discusión. Lo otro, bien, es que el paciente
tenga justamente no permeable, no aperturada su vía aérea, como conversábamos en el criterio anterior en cuanto a las indicaciones universales. Paciente que no puede por sí mismo proteger su vía aérea va a ser intubado de frente. Estos dos, paro cardiorrespiratorio, arresto cardiopulmonar y no permeabilidad de su vía aérea, van a una intubación directa. Ya, aquí vienen los casos justamente donde uno tiene que lidiar en el día en no y cuándo intubo y cómo intubo. La frecuencia respiratoria mayor de 30 sigue estando presente acá este valor como puntuación clínica. Ese paciente que yo observo, bien, que al minuto me respira más de 30 y yo estoy observando su respiración. Normalmente la respiración es un movimiento pasivo que muchas veces pasa desapercibido. Si estuviéramos en un salón de clases con esta exposición y podemos observar, digamos, la región de nuestro tórax, nuestros pechos, probablemente pues veríamos que ninguno de nosotros estaría respirando. Pero si una persona empieza a tener ese movimiento, ya hay que tener acá mucha consideración y hay que estar muy atentos. Lo otro, cuando ya la saturación está por debajo de 93 y el PAFI se encuentra ya por debajo de 300. Entonces, esto puede ir progresando a empeorar lo que hablábamos de la tendencia en la diapositiva anterior, pues sí. A ello, digamos, yo tengo que adelantarme, ¿no? No de frente, digamos, porque mi paciente está con un PAFI de 250 o una saturación ya de 93, lo voy a intubar. En algunas ocasiones sí lo voy a tener que hacer de acuerdo a otros parámetros clínicos, ¿no? El compromiso pulmonar, tiempo de enfermedad, laboratoriales, etcétera. Pero, digamos, yo voy a ir cambiando mis estrategias de acuerdo a cómo ese paciente va a ir progresando. Y si se va deteriorando, justamente yo voy reevaluando para no generarle más daño en enlentecer más la intubación en aras de no querer intubarlo. Y a su vez, también yo tengo que ver diferentes formas para poder tampoco no ser tan precoz y un paciente que llega completamente, digamos, despierto, ¿no? Con estos parámetros, de frente intubarlo y no haberle dado la chance previa para la cánula nasal de alto flujo u otro dispositivo que yo tenga a mi consideración o a mi disponibilidad. Es una balanza, finalmente es una balanza y es mucho la decisión clínica, es mucho el pensamiento crítico, porque muchas veces tenemos rangos para poder nosotros, digamos, actuar, tenemos rangos, márgenes, entonces lo importante acá y lo ideal es la evaluación estricta, la reevaluación estricta, el monitoreo y la decisión en el momento preciso. Entonces, la decisión de intubar, ¿no? En alta sospecha de un caso COVID-19, tenemos los factores de riesgo como la edad mayor, uso de oxígeno suplementario, cambios tomográficos, ¿bien? En justamente aquella tomografía torácica y las comorbilidades, ¿bien? Hay que hacer una revaloración continua, ¿bien? Hay que también ver acá, ¿no? Si los criterios clínicos están presentes y hay que continuar con la monitorización si es que en este caso, digamos, no lo hay de una forma tan marcada el deterioro en cuanto a estos signos. Y si en todo caso cumple los criterios mi paciente con la parte clínica, con la parte tomográfica, con la parte laboratorial, con el tiempo de enfermedad, la edad, que si bien es cierto, digamos, no es ahorita en las guías un criterio para que un paciente pueda ingresar posteriormente a una unidad de cuidados intensivos, bien, pero es importante también por todo lo que implica la diferenciación, sobre todo en los extremos de las edades. Con todo ello, se inicia el manejo de paciente crítico y de esta forma, digamos, no se enlentece más qué paciente debe ser intubado. Vamos a tener una fila, una cola de 10 pacientes o 20 pacientes con oxígeno, probablemente los 20, alguno con cánula binasal, otro con reservorio, otro con cánula alto flujo, otro con Venturi, bien, uno que satura 90, otro que satura 93, otro que está a FIO 21 que recién ha llegado y le están haciendo exámenes, están en todo ello, están en las carpas. Entonces, estas escalas y estos algoritmos sirven y ayudan para que de una forma nos podamos ordenar y a ciencia cierta, de una forma validada, podamos nosotros discernir qué paciente debe ser intubado de una forma pronta, bien, y sin, digamos, estar con el temor de que
mejor hubiéramos dado más chance o mejor hubiéramos sido más precoces, porque de esta forma más precisa nos va a ayudar mucho para poder tomar la mejor decisión. Finalmente, la decisión de intubar a un paciente con COVID-19 viene a ser un conjunto y una mezcla de criterios clínicos, laboratoriales e imagenológicos. Van a haber diferentes formas de cómo nosotros vamos a hacer este procedimiento. Eso ya es otro tema que se va a tocar, pero definitivamente hagamos la unidad clínica con estos criterios. No olvidemos que a la cabeza va la clínica. No necesitamos tampoco estar en un lugar con altos equipos de alta gama para poder recién tomar una decisión. Es importante, sí, se ha mencionado, una tomografía es importante, claro que sí. Laboratoriales también. La gasometría, claro que sí. Pero la parte clínica es fundamental y debemos nosotros poner un poco de más punche y más énfasis a ello para poder tomar la mejor decisión. No llegar a necesitar que mi paciente tenga que ser intubado de una forma crash, y esto lo he puesto en inglés para no querer cambiar la diapositiva. No nos forcemos nosotros a que mi paciente pase primero de una cánula venasal simple a una reservorio a alto flujo y cuando esté ya muy mal, saturando 40-50%, luego de 2 semanas de haber estado en el hospital, recién digamos, este paciente debería ir a una intubación. O peor aún, que nos haga paro delante nuestro y ahí recién estar forzados a intubarlo. Entonces, no forcemos a una intubación crash de última hora, de momento, agilizada, apurada innecesariamente. Entonces, como conclusiones, los tiempos son importantes. No solamente el tiempo de enfermedad de infección viral por COVID que pueda tener el paciente, sino que cuando comencé yo con la oxigenación temprana y a las cuántas horas estoy reevaluando si mi dispositivo está siendo efectivo o no, o mi paciente su deterioro está siendo cada vez mayor. Hay que hacer un checklist, justamente una buena historia clínica, mis escalas, debo tener yo una escala de IROX, una escala de WOP, al inicio de mi guardia, idealmente a las 4 horas, a las 2 horas, a las 6 horas, al cambio de turno, si mi paciente está yendo bien. Entonces es importante las reevaluaciones continuas. El oxígeno es principalmente, ¿no?, la terapia, el medicamento que el paciente necesita. Es lo comprobado, validado dentro de toda la parte farmacológica que se ha venido hablando ya hace más de un año acerca del COVID. Se han retirado muchos medicamentos, han aparecido nuevos medicamentos, pero el oxígeno siempre ha estado presente porque es lo que el paciente con COVID-19 necesita. Hay que saber justamente acá, y digamos que es ya la parte final de la exposición, eh, mediante qué dispositivo es que se le va a brindar al paciente este famoso o tan llamado y tan dichoso oxígeno. Bien, y el cuarto punto es una diapositiva, ¿no?, donde salen acá unas personas entrenándose en hacer justamente el procedimiento de intubación orotraqueal como tal, porque intubar a un paciente con COVID implica muchos aspectos de técnica, muchos aspectos de poder mantener, digamos, un ambiente cálido, de poder, digamos, mantener un orden y de poder también, digamos, nosotros eh, poder brindarle al paciente la mayor calidad para que la intubación sea lo más segura posible, sin olvidarnos que nosotros también, al estar con un paciente con COVID, con la boca abierta, estamos ahí expuestos de una forma mucho mayor que estar en otra situación similar, porque un paciente con COVID-19 que se va a abordar su vía aérea es sinónimo de aerosolización y si no nos protegemos, pues nos podemos contagiar. Entonces es importante el entrenamiento, ¿bien? Y de esta forma, pues para que nuestros procedimientos puedan ser lo más saludables y lo mejor para nosotros, para el equipo y para nuestros pacientes con COVID-19. Entonces, esta ha sido la presentación de cuándo intubar a un paciente con COVID-19, los agradecimientos a la Escuela Nacional de Salud Pública y al MINSA, y bueno, hasta una próxima. Muchísimas gracias.